Mi jefe me despidió tras robar mi proyecto. Ahora me paga regalías por cada venta que hace. Mi ex jefe, el hombre que me llamó un recurso prescindible mientras su equipo de seguridad me escoltaba fuera del edificio, acaba de firmar el cheque de mis primeras regalías. No es una indemnización por despido. Es mucho mejor, es una cadena perpetua financiera que él mismo se ha impuesto. Cada trimestre, por el resto de su vida profesional, tendrá que escribir mi nombre en un papel que transfiere una parte de su éxito directamente a mi cuenta bancaria. Lo irónico es que el éxito por el que me paga es el mío. Él robó mi proyecto, mi pasión, y me despidió con una sonrisa condescendiente, creyendo que me había borrado del mapa. Pero se olvidó de un pequeño detalle, una firma digital oculta, mi caballo de Troya personal. Ahora, cada venta de su producto estrella es un recordatorio de su traición y una contribución a mi nuevo fondo de libertad creativa. Él cree que me quitó mi futuro. En realidad, se convirtió en su principal inversor. Todo empezó hace 3 años. Yo era un desarrollador de software junior en una empresa tecnológica en auge, Innovatec. Mi jefe, David, era el director de innovación, el tipo de líder que todos admiran. Usaba zapatillas caras con trajes, hablaba de romper paradigmas y recordaba el nombre de todos. Me tomó bajo su ala, o eso creía yo. «Tienes la chispa», me dijo una vez, dándome una palmada en la espalda. «Nunca la pierdas». Y yo le creí. Me pasaba noches y fines de semana trabajando en un proyecto personal que llamé Nightingale. Era una aplicación de gestión de proyectos intuitiva, basada en un algoritmo de priorización que había diseñado desde cero. Era mi obra maestra. A medida que tomaba forma, empecé a compartir mi progreso con David, buscando la guía de mi mentor. Sus ojos brillaban en cada demostración. «Esto es revolucionario», decía. «Sigue así. Esto podría cambiarlo todo para la empresa». Su entusiasmo me alimentaba. Le di acceso completo a mis repositorios, a mis notas, a mi cerebro. Estaba tan ciego de admiración y tan ansioso por impresionar que nunca vi las señales de peligro. La presentación final fue en su oficina. Había pulido cada detalle de Nightingale. Funcionaba a la perfección. Cuando terminé, David se quedó en silencio por un largo momento, mirando la pantalla con una expresión extraña. No era la alegría que yo esperaba. Era algo más frío, calculador. «Buen trabajo», dijo finalmente, con un tono plano. «Déjame analizarlo con la junta directiva. Podría ser demasiado ambicioso para este trimestre. Quizás lo retomemos más adelante». Me sentí como si me hubieran echado un jarro de agua fría. 2 días después, fui convocado a una reunión con recursos humanos. David estaba allí, con una expresión de falsa solemnidad. «Debido a una reestructuración interna, tu puesto ha sido eliminado», dijo la mujer de recursos humanos. Miré a David, buscando una explicación, una pizca de la camaradería que creía que teníamos. Él evitó mi mirada. «Lo siento, es una decisión corporativa. Eres un recurso prescindible», dijo, como si estuviera hablando del tóner de la impresora. Me quitaron el portátil, la tarjeta de acceso y la dignidad. Mientras recogía mis cosas en una caja de cartón, vi un correo en la pantalla de un colega. El asunto era lanzamiento interno de Proyecto Atlas. Mi corazón se detuvo. Atlas era el nombre que David y yo habíamos barajado como posible nombre comercial para Nightingale. El artículo del crítico fue como echar gasolina a una fogata. A la mañana siguiente, la fila no solo serpenteaba por la acera, daba la vuelta a la manzana. Mi teléfono, cuyo número el crítico había tenido la audacia de imprimir, no dejaba de sonar. Eran radios, blogs locales, incluso un productor de un programa matutino de televisión. Estaba completamente abrumado. Vendí toda la comida en menos de 1 hora. La gente se quejaba, decepcionada por no haber alcanzado. Me sentí culpable y eufórico al mismo tiempo. Esa noche, mientras contaba el fajo de billetes más grande que había tenido en mis manos, supe que el rincón de Elena ya no podía ser solo un carrito. El sueño de mi madre, la instrucción en su carta, construye algo eterno, martilleaba en mi cabeza. Esto era más que solo yo, era su legado en juego.
Comencé a buscar locales. La mayoría estaban fuera de mi alcance, pedían fortunas por espacios estériles y sin alma en centros comerciales. Yo quería algo con historia, un lugar que se sintiera como un hogar, como la cocina de mi madre. Después de semanas de búsqueda frustrante, encontré un pequeño local en un barrio antiguo. Estaba abandonado, con las ventanas rotas y las paredes desconchadas, pero tenía una estructura de ladrillo visto y vigas de madera que me recordaron a la casa de mis abuelos. Estaba en una calle tranquila, lejos del bullicio del centro, pero algo en mi interior me dijo que era el lugar. Invertí cada centavo que había ganado y pedí un pequeño préstamo para la renovación. Fueron los 3 meses más agotadores de mi vida. Supervisaba a los albañiles durante el día y por la noche probaba menús, diseñaba el ambiente, pulía cada detalle. Quería que la gente, al entrar, sintiera que llegaba a casa de mi madre. No colgué cuadros caros, sino fotos antiguas en blanco y negro de mi familia, de mi madre riendo mientras cocinaba. Las mesas eran de madera rústica, sin manteles pretenciosos. La luz era cálida, la música suave. Y en el corazón del restaurante, visible desde casi cualquier punto, había una pequeña estantería de madera con un único objeto iluminado, el recetario de mi madre. El día de la inauguración, solo invité a mis clientes más leales del carrito y a la gente que me había ayudado. El crítico gastronómico vino, por supuesto, y trajo consigo a otros periodistas. Estaba aterrorizado. Mi monólogo interno era un caos de inseguridades. ¿Y si la magia solo funcionaba en la calle? ¿Y si esto era un error? ¿Y si la gente odiaba el lugar? Pero entonces vi sus rostros al entrar. Vi cómo la tensión de sus hombros se relajaba, cómo sonreían al ver las fotos, cómo el aroma del estofado que salía de la cocina los envolvía. Esa noche fue un éxito rotundo. Las reservas comenzaron a llover, primero para semanas, luego para meses. El rincón de Elena se convirtió en el lugar del que todo el mundo hablaba. No por ser lujoso, sino por ser real. Mi familia, por supuesto, se enteró. Al principio, su reacción fue de incredulidad. Sofía me envió un mensaje de texto: ¿es cierto que abriste un restaurante de verdad? Lord. No respondí. Luego, a medida que las reseñas y los artículos se acumulaban, la incredulidad se transformó en un incómodo silencio. Podía imaginármelos en sus cenas familiares, hablando de mí en susurros, tratando de entender cómo el inútil había logrado algo que ellos, con todo su dinero y sus contactos, nunca podrían: crear algo genuino. La primera llamada fue de mi tía Clara. Su tono era falsamente dulce, como la miel sobre el veneno. Cariño, qué alegría. Estamos tan orgullosos de ti. Tenemos que ir a apoyarte. ¿Qué tal el sábado por la noche? Seremos 4. La forma en que lo dijo no era una pregunta, era una orden. Sentí un frío glacial recorrer mi espalda. Tía, respondí, con la voz más calmada que pude encontrar, estamos completos para los próximos 3 meses. Si quieres, puedo ponerte en la lista de espera. Hubo un silencio atónito al otro lado de la línea. ¿Lista de espera? Pero si somos familia. Exacto, respondí. Y sabes que odio el favoritismo. Mi madre me enseñó a tratar a todos por igual. Pude oír su respiración entrecortada por la indignación antes de que colgara. Esa pequeña victoria se sintió bien, pero sabía que no era el final. Eran como tiburones que habían olido sangre, o en este caso, el olor del éxito y el dinero. Empezaron una campaña de presión sutil. Llamaban a parientes lejanos para que me hablaran, para decirme que estaba siendo difícil, que la familia es lo primero. Mi tío Ricardo incluso tuvo el descaro de llamar para ofrecerme consejos de negocios, sugiriendo que debería expandirme, franquiciar, capitalizar de verdad. Su oferta era, en realidad, una forma de meter sus garras en mi empresa. Me negué cortésmente, lo que solo aumentó su frustración. La presión culminó una noche de viernes, el servicio más ocupado de la semana. Estaba en la cocina, coordinando los platos, sintiendo esa adrenalina que amaba, cuando mi anfitriona, Laura, entró con el rostro pálido. «Hay un problema en la puerta», dijo en voz baja. «Una familia insiste en que tienen una reserva, pero no están en la lista».
Dicen que son tus tíos. Salí de la cocina, secándome las manos en el delantal, y allí estaban. Mi tía Clara, mi tío Ricardo y mi prima Sofía, vestidos con sus mejores galas, como si fueran a una conquista. Me miraron con una mezcla de arrogancia y expectación, listos para hacer una escena. La música del restaurante pareció desvanecerse y todos los ojos se posaron en nosotros. El momento que había estado temiendo y, en secreto, esperando, había llegado. La rabia se transformó en estrategia. La víctima se convirtió en cazador. Pasé una semana entera investigando abogados de propiedad intelectual, buscando no al más caro, sino al más astuto. Encontré a una mujer llamada Sarah, una abogada con una reputación de ser un tiburón con una brújula moral. En nuestra primera reunión, le conté toda la historia. Esperaba que me hablara de un juicio largo y costoso. En lugar de eso, ella se reclinó en su silla y sonrió. ¿Así que quieres demandarlo?, preguntó. No, respondí, y su sonrisa se amplió. Quiero algo mejor. No quiero un pago único. Quiero que recuerde lo que hizo cada vez que vea sus cifras de ventas. Le expliqué mi idea, forzar un acuerdo de regalías. Una pequeña porción de cada venta, para siempre. Sara se echó a reír. Me gusta como piensas. Es poético. Y legalmente, con esta prueba, es factible. Elaboramos el plan. En lugar de una carta de cese y desista impersonal del bufete, redactamos una carta dirigida directamente a David. Era una obra de arte de la intimidación legal. Describía con precisión quirúrgica el módulo de código K39, explicaba su naturaleza no funcional pero única y adjuntaba una declaración jurada mía detallando su creación. La carta no amenazaba con un juicio, asumía que el juicio era una certeza ruinosa para él. Y luego, presentaba la alternativa elegante, un acuerdo de licencia perpetua, pagadero trimestralmente, a cambio de mi silencio absoluto. Era una oferta que no podía rechazar, o aceptaba una sangría financiera silenciosa o se enfrentaba a la aniquilación profesional pública. La enviamos por mensajero certificado a su oficina. La respuesta no tardó. 2 días después, mi teléfono sonó. Era un número desconocido. Contesté. Tenemos que hablar, gruñó una voz. Era David. Su tono ya no era el del mentor tranquilo, era el de un animal acorralado. Esto es un chantaje, siseó. Sentí una oleada de poder tan intensa que me mareó. No, David, dije con una calma que no sentía. No es chantaje. Es el precio de tu innovación. Mi abogada se pondrá en contacto con la tuya para finalizar los detalles. Que tengas un buen día. Y colgué. No hubo más llamadas directas. Solo una ráfaga de correos electrónicos furiosos entre su abogado y Sarah. Intentaron rebajar el porcentaje, poner un límite de tiempo. Sarah se mantuvo firme. La oferta no es negociable, repetía. Sabíamos que teníamos todo el poder. La prueba era irrefutable y el escándalo lo destruiría. Una semana después, su abogado envió el acuerdo firmado. La guerra había terminado. Yo había ganado. La noche de la confrontación se convirtió en una leyenda local. La historia se difundió, no como un chisme malicioso, sino como un cuento de reivindicación. Mis clientes me trataban con un nuevo nivel de respeto, y la demanda de mesas, si era posible, aumentó aún más. Sin embargo, en lugar de sentir una euforia prolongada, me sentí extrañamente vacío. La victoria sobre mi familia fue como apagar un incendio ruidoso y molesto. Una vez que el fuego se extingue, solo queda el silencio y el olor a humo. Me di cuenta de que mi motor durante 2 años no había sido solo el amor por mi madre, sino también una furia subterránea hacia ellos. Ahora que esa furia había sido liberada, necesitaba encontrar un nuevo propósito más allá de la venganza. El restaurante ya no podía ser solo un arma contra mi pasado, tenía que ser un puente hacia mi futuro. Decidí hacer algunos cambios. Empecé un programa en el restaurante llamado La Mesa de Elena. Una vez a la semana, cerrábamos para el público y cocinábamos gratis para la gente de los refugios locales. Quería compartir el sentimiento de hogar que mi madre me dio con aquellos que no lo tenían.
Mi personal se unió con un entusiasmo que me conmovió profundamente. Se convirtieron en mi verdadera familia, unida no por la sangre, sino por un propósito compartido. Laura, mi anfitriona, se encargaba de la logística. Mis cocineros experimentaban con formas de hacer platos nutritivos y deliciosos con presupuestos limitados. La risa volvió a la cocina, no solo la memoria de la risa de mi madre, sino una nueva risa, la nuestra. Descubrí que el acto de dar era infinitamente más satisfactorio que el acto de ganar una batalla. Unos meses después, recibí una carta. La letra era torpe, insegura. Era de mi prima Sofía. No era una disculpa, no directamente. Era más una confesión. Escribió sobre cómo la atmósfera en su casa se había vuelto insoportable después de la escena del restaurante. Sus padres estaban amargados, obsesionados con la humillación pública. Escribió que, por primera vez, vio la dinámica de su familia con claridad. Todo se basaba en la apariencia, en el dinero, en el estatus. Mencionó que había empezado a ir a terapia y que estaba pensando en mudarse para estudiar lo que ella realmente quería, no lo que sus padres le imponían. Al final de la carta, había una postdata. Nunca te lo dije, pero yo también amaba cómo cocinaba la tía Elena. Me enseñó a hacer galletas de chispas de chocolate una vez. Todavía tengo la receta. Quizás algún día, si me perdonas, podríamos hornearlas juntos. No respondí a la carta de inmediato. La guardé en un cajón. El perdón era un territorio complicado, y aún no estaba listo para explorarlo. Pero la carta plantó una semilla. La justicia no siempre significaba castigo, a veces, significaba la posibilidad de que alguien cambiara. Un año después del enfrentamiento, en el aniversario de la apertura del restaurante, decidí hacer algo especial. Cerré el rincón de Elena por una noche y organicé una cena en el patio trasero. Solo invité a mi personal, a mis amigos más cercanos y a algunos de mis clientes más leales. Colgué luces de verbena entre los árboles, puse música suave y cociné yo mismo, no los platos del menú, sino las comidas caseras sencillas que mi madre preparaba los domingos. A mitad de la noche, levanté mi copa para un brindis. Hace 3 años, comencé, mi voz firme, pensé que lo había perdido todo. Me quedé con un libro de recetas que algunos consideraban basura. Pero mi madre me enseñó que la comida es amor. Y esta noche, mirando a mi alrededor, veo que soy el hombre más rico del mundo. No por este restaurante, sino por ustedes. Ustedes son mi familia. Ustedes son el legado de Elena. Gracias. Más tarde esa noche, después de que todos se habían ido, me quedé sentado solo en el patio, el recetario de mi madre sobre la mesa frente a mí. Lo abrí en una página al azar. Era su receta de sopa de pollo, con anotaciones en los márgenes, añadir un poco más de jengibre si el niño tiene tos. Sonreí. El dolor de su pérdida nunca desaparecería por completo, pero ahora estaba equilibrado por una profunda paz. Mi tía y mi tío nunca más intentaron contactarme. Escuché a través de la vid familiar que sus finanzas se habían deteriorado y que su círculo social se había encogido. No sentí alegría por su desgracia, solo una lejana indiferencia. Su historia ya no era mi historia. Saqué la carta de Sofía del bolsillo, la había estado llevando conmigo durante días. Tal vez la llamaría. Tal vez no. Pero por primera vez, la elección era mía, libre de ira o de obligación. Tomé un bolígrafo y, en una página en blanco al final del recetario de mi madre, escribí el título de una nueva receta. Era la primera que creaba yo mismo. No se trataba de comida. Se llamaba Receta para la Paz Interior. Y el primer ingrediente era el perdón, empezando por perdonarme a mí mismo por haber tardado tanto en ver mi propio valor. El restaurante seguiría prosperando, pero mi verdadera obra maestra era la vida que había construido, una vida llena de sabor, de amor y de la serena certeza de que había creado, finalmente, algo eterno.